lo agarro como un campeón. Así que, gente, es todo tema de práctica. Vamos a recorrer un poco la ciudad y nos estamos dirigiendo al supermercado que hay acá. Muy bien de la cabeza, no creo que esté. Ya alguno me debe estar puteando. Se llena, la alcachofa se rodea toda de gente. Hoy nos dieron eso, el otro día estaban dando budines. Bueno, gente, ahí nos compramos la comida para que no se hagan los vivos y no se lo coman sin pagar. Nice to meet you too. Hello, how are you? Good? Yo con la argentinada. ¿Cómo anda la bandurria latina? Seguimos en Vietnam, estamos en Dalat. Esta es la segunda temporada acá en Vietnam y nosotros teníamos pensado quizás hacer algunas ciudades más. La realidad es que por temas laborales nos tuvimos que quedar acá y creo que fue una de las mejores elecciones. ¿Por qué? Primero porque es un lugar que acá en Vietnam tiene un clima diferente al resto de todo el país. Les dicen que acá tienen la eterna primavera, muchísima vegetación, está elevado a casi 1500 metros de altura. Entonces uno tiene acá un aire mucho más fresco, si bien hay turismo, no es una ciudad tan concurrida, como que también uno desconecta un poco del viaje. Bueno, acá hicimos base. Vamos a recorrer un poco la ciudad y nos estamos dirigiendo al supermercado que hay acá. No lo vimos nunca y tiene la particularidad de que es un supermercado, realmente supermercado, como los que uno encuentra en Argentina, así bien grandes. Porque bueno, los 7-Eleven son tipo mini mercados, más allá de que tienen de todo. Así que les voy a mostrar qué podemos encontrar acá. Y como está justamente en el punto céntrico de la ciudad, donde tienen la ópera, un café, que aunque no lo crean tiene forma de alcachofa. Cuando lo vi por primera vez me llamó la atención. Y dije, bueno, qué buena idea, qué bueno esto que sea con una forma diferente. Me puse a indagar por internet y cuando vi que le habían dado la forma de alcachofa, bueno, primero que me causó gracia porque alguien que le dé algo una forma de alcachofa, muy bien de la cabeza, no creo que esté. Y después otra cosa que nos llamó la atención es que el café está siempre vacío. O sea, hay gente trabajando, pero está siempre vacío. No sé si por los precios, no sé si porque no es bueno, pero está muy buena la construcción, está excelente el lugar, no podría estar mejor ubicado, pero siempre vacío. Bueno, miren ahí ¿cómo se llama esto? Sale cometa y es de estos que hablan así en neutral cuando ven los dibujitos. ¿Cómo es que se llaman estos cosos así? Ya alguno me debe estar puteando, me dice este pibe que no se acuerda cómo se llama el barrilete. Lo mandó a cualquier lado. Y bueno, miren, acá lo que tienen acá atrás es la ópera. No la vimos abierta nunca. Acá lo que suelen hacer también durante la noche y los fines de semana generalmente es poner esos stands chiquititos con esas sillitas que la gente de acá, no sé por qué en el sudeste asiático la gente se sienta en sillas bien bajitas y ponen las pizzas de Dalat. Ahí ya de frente, ahí voy a seguir caminando. Tienen allá atrás, que ya igual nos vamos a ir acercando, la alcachofa, y ahí incluso los locales vienen, se llena, la alcachofa se rodea a toda de gente, aunque no lo puedan creer, se rodea de gente, se viene a sacar fotos. Estamos llegando a la alcachofa y acá tenemos una de las bajadas para entrar al Go, al supermercado que les decía recién. Thank you. Bueno, hay otra cosa que me llama la atención cada vez que venimos, siempre, generalmente dan de probar algo. ¿No viene un chocolate como los que son puro cacao? Hoy nos dieron eso, el otro día estaban dando budines. Está bastante bueno. Ahí ya nos metimos en el supermercado. Nosotros solemos comprar esas baguettes que ven ahí. En muchos lugares de Vietnam no la tienen. Acá como bueno, tuvo esa influencia francesa la tienen. Vale 30 centavos de dólar y la verdad que es gigante con un pan. Lo hacemos sándwich enorme. El supermercado es gigante. Lo que a nosotros nos llama la atención y siempre lo venimos a usar es el patio de comidas, que es muy pequeñito. Buscamos algo para comer, nos sentamos y les muestro a ver qué conseguimos acá en el supermercado en Dalat. Bueno, gente, ahí nos compramos la comida. Ahora vamos a ir a calentarla. Acá le ponen estos cositos rojos en el ticketing, los productos, para que no se hagan los vivos y no se lo coman sin pagar. Chao. Bueno, gente, ahora sí, vamos a comernos la ensalada. Mai se pidió unas pastas con salsa boloñesa, los 2 jugos de caña de azúcar, la ensalada y el arroz. Gastamos 69.000 dong, menos de $3. La comida es muy buena, es fresca, rota todo el tiempo. Comemos acá y después te quiero mostrar también un poco la plata. Tenemos un montón de plata que parece que somos millonarios, pero la realidad es que no es tanta. Cuando agarraba estos palitos, no sabía qué hacer. Y eso que en Argentina comía mucho sushi antes de ser vegano, no los podía usar. Ahora quiero agarrar un pedazo de lo que sea, hinojo o lo que sea, y lo agarro como un campeón. Así que, gente, es todo tema de práctica. Y una cosa que me había olvidado decirle, por eso voy a aprender, es que, por ejemplo, este arroz nos salió 5.000 dong. Pero es raro encontrar un número redondo que diga 5.000, 6.000, 7.000. Normalmente 5.100, 5.200. Todo con esos números porque, lógicamente, de acuerdo al peso. ¿Qué pasa?
Acá en Vietnam, si es 5.050, te cobran 6.000. Nosotros nos dimos cuenta después de un par de veces que vinimos a ver, que si bien no es mucho, son solamente 1.000 dong. En 20 días uno pierde $1. Entonces dijimos, no, pará. Yo con la argentineada, dije, lo pago con tarjeta de crédito en la caja o busco uno que tenga el número redondo. Así que cada vez que venimos acá y comemos arroz, el pequeño desafío es encontrar entre todos esos paquetes alguno que valga. O 5.000, o 6.000, o 7.000. Lógicamente uno no siempre lo encuentra, pero hoy encontramos uno de 5.000. Así que con eso es la pequeña batalla ganada el día de hoy. Hello, how are you? Nice to meet you too. Hello, how are you? Good? Thank you. Bueno, gente, nunca les muestro la plata y a mí la verdad que la plata que es algo que me gusta coleccionar. Siempre trato de guardar por lo menos monedas, pero ¿qué pasa? En Vietnam no hay monedas. Son tan bajas las denominaciones que no hay monedas. Por ejemplo, miren este. Bueno, gente, nos quedamos distraídos ahí con el perro. Cortamos, nos distrajimos un poco con él y seguimos. Les decía que acá en todos los billetes aparece Ho Chi Minh. Miren, este que ven acá es el de 1000. Tienen que juntar 23 para poder tener $1. O sea, 23 de estos es uno de estos. Y después ya tienen 5000. Como siempre, Ho Chi Minh, 10.000, ven que son todas la misma cara, con distintos colores, 20.000, de nuevo, Ho Chi Minh, y después ya se van a 100.000, que en este momento no tengo, 200.000, y ya estos que son de 500.000, que es casi $25. Bueno, acá ven que van teniendo distintas figuras, esto creo que es Halong Bay, no está escrito en ningún lado, pero bueno, estuvimos por acá, así que sabemos que es Halong Bay, lógicamente está escrito en vietnamita, pero ven que van teniendo, tienen buenos modelos. Así que bueno, gente, nada, le dimos acá una vueltita por la ciudad. Espero que esta vueltita por acá les haya gustado. Si fue así, dejen su me gusta, consideren suscribirse y nos vemos la próxima. Chao, chao.